Bien, pues nuevamente enviando un cordial saludo y pues con el gusto de presentar nuestra siguiente charla, nuestra siguiente ponencia, denominada Beneficios de los videojuegos para el aprendizaje. Con nosotros nos acompaña Andrea Oviedo Villasana, cofundadora de Towi. Ella es ingeniera en animación digital y maestra en narrativa y producción digital, directora de ingeniería en animación y videojuegos en la Universidad Panamericana, cofundadora de la empresa Pixframe Studio, en donde se desarrollan proyectos de software principalmente en el sector educativo, aplicaciones web, aplicaciones móviles, sistemas computacionales y videojuegos. Actualmente es estudiante de una maestría en tecnologías educativas y competencias digitales e imparte clases de desarrollo web, diseño de videojuegos y emprendimiento. Yo creo que al final de cuentas el tema es bastante interesante, todos de alguna manera, pero en específico podemos decir que nuestro sector educativo, los niños, niñas, el juego es una parte esencial de nuestro desarrollo, aprendizaje y descubrimiento del mundo. Los videojuegos pueden llevar estas posibilidades a otro nivel, descubrir cómo puedes aprovecharlos para un impulso. Esto es lo que se trata de nuestra plática. Entonces, sin más preámbulo, le doy paso a Andrea Oviedo Villasana. Adelante, por favor. Muchas gracias, Francisco, por la presentación y a Recrealand por este espacio y por esta oportunidad de estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto. Y pues como ya les comentaba, Francisco, vamos a estar hablando de cuáles son los beneficios que tienen los videojuegos en el aprendizaje, específicamente de los niños, aunque les adelanto que muchas de estos beneficios de los cuales vamos a hablar son precisamente algo que nos aplica a adultos, a adolescentes, a personas de todas las edades. Entonces, vamos a comenzar con la presentación. Pues comentaba Francisco, yo soy Andrea Oviedo y formo parte de la empresa Pixframe Studios, en la cual nos dedicamos a diseñar, desarrollar e implementar herramientas que permitan impulsar el desarrollo de las personas. Y uno de nuestros productos principales es Towi, un videojuego para desarrollo de habilidades cognitivas, del que precisamente les estaré contando más detalles en algunos momentos. Quiero empezar con esta pregunta que seguramente en algún punto nos hayamos hecho, hayamos escuchado, hayamos incluso tenido que responderle a otras personas, y es que si los videojuegos pueden ser malos para los niños. Por ahí existen muchos mitos y muchas cuestiones que se escuchan en torno a este tema, y primero tenemos que empezar por identificar cuál es la respuesta de esta pregunta. Así que si ustedes me preguntan, ¿los videojuegos son malos para los niños? Mi respuesta corta definitivamente sería no. Pero claro, vamos a ampliar un poquito más esto. Para que sea un no, tenemos que cuidar algunas cosas. Esto sí va a ser un tema importante. En principio, tenemos que cuidar cuál es la clasificación de los videojuegos que ellos están jugando. Como probablemente sepan, los videojuegos cuentan con una clasificación a nivel mundial y a nivel nacional, en la cual se especifica si un contenido es adecuado para los niños o no lo es. Normalmente se utiliza esta clasificación que es E para todos, que quiere decir que esto es seguro porque no se tiene violencia, no se tiene ningún otro tipo de contenido inadecuado, que sucede exactamente igual que con una película. Nosotros podríamos decir, una película de clasificación C es mala. Por supuesto que no, pero si la ve un niño que no tiene la madurez para entender muchas de las cosas que suceden en esa película, por supuesto que puede resultar contraproducente. Entonces, eso es lo primero, cuidar que la clasificación sea adecuada para la edad de los niños. Por otra parte, tendremos que cuidar también el tiempo de uso. Aquí quiero hacer dar un ejemplo. Todo en exceso es malo. Hasta tomar agua simple en exceso puede ser perjudicial, nos puede dañar diferentes órganos, nos puede producir síntomas desagradables y puede ser realmente peligroso si consumiéramos agua simple en exceso. Por supuesto, si la consumimos de una manera regulada, esto es sumamente bueno y no tiene por qué hacernos ningún tipo de daño. Entonces, aquí eso es algo que tenemos que considerar también. Por eso comparto esta tablita que es la recomendación de la OMS en torno al uso de pantallas en general, no nada más de videojuegos,
pero el uso de pantallas se recomienda que para los niños menores de 2 años no se utilicen pantallas, entonces en este caso sí sería importante cuidar que todavía los niños no jueguen videojuegos en esta edad. Después de los 3 a 5 años, lo que se recomienda al día es que pues no excedamos los 30 minutos. De 5 a 12 años es 1 hora aproximadamente y de mayores de 12 años 2 horas. Aquí diferentes instituciones pues también recomiendan que se vaya haciendo un balance en el uso que se le da a los videojuegos a lo largo de la semana y que a lo mejor entre semana podamos dejar a los niños que jueguen pues una media hora aproximadamente y el fin de semana sí puedan dedicar un poco más de tiempo cuando es parte de su recreación. Pero digamos que es algo que hay que cuidar y siempre simplemente tener un balance y en ningún momento dejar que esto sea la única actividad que realizan, porque nuevamente pues todo en exceso es malo, incluyendo este caso de los videojuegos. Y finalmente la tercera recomendación sería el acompañamiento. Y aquí quiero dar un ejemplo de un salón de fiestas, por ejemplo, si nosotros veamos un salón que tiene toda la ambientación para fiestas infantiles y que sabemos que ahí se va a llevar una fiesta infantil, pues nosotros no dejaríamos ir a nuestros niños sin supervisión, a pesar de que el lugar esté preparado para esto. Tendríamos que saber quién es el niño de la fiesta, conocer a sus familiares, a sus papás, saber cuáles son los otros niños que van a ir a esta fiesta. Seguramente iríamos nosotros con ellos mismos, ¿no? O si no, al menos les pediríamos que solo los dejaríamos ir si tuviéramos mucha confianza en la persona que estuviera a cargo de ellos dentro de la fiesta. Entonces, lo mismo sucede con los videojuegos. Lo primero que tenemos que ver es que la clasificación sea adecuada para los niños, pero claramente si nosotros no estamos al pendiente de qué está sucediendo ahí, si no tenemos esta comunicación, esta línea de confianza con los niños, como sucede en cualquier otra parte de su vida y de su desarrollo integral, pues podríamos estarnos perdiendo de cosas importantes. Entonces, muy, muy, muy importante estar al pendiente de qué es lo que hacen y saber, incluso si se puede, jugar con ellos, involucrarnos más, entender bien qué es lo que les interesa, saber que a veces hay otros niños que no tienen este tipo de límites y les van a estar diciendo o invitando a jugar juegos que no son adecuados para ellos. Y los niños son capaces de entender que algo no es adecuado siempre y cuando nosotros se los expliquemos. Entonces, lo único que es importante aquí es dar ese acompañamiento y esa cercanía, como en todas las cuestiones importantes del desarrollo de los niños. Entonces, tomando como referencia esto de que los videojuegos no son malos, pero debemos cuidar cada uno de estos aspectos, ahora sí podemos pasar a hablar de cuáles son estas características que tienen los juegos que facilitan el aprendizaje. Y aquí estoy hablando de juego, ya lo mencionaba Francisco, porque no nada más son los videojuegos, el juego en general trae muchos beneficios para nuestro desarrollo. De hecho, es la forma en la que cuando somos niños empezamos a descubrir el mundo y es parte esencial de nuestro aprendizaje, ¿no? Podríamos estar hablando realmente horas de cuáles son esos beneficios de los videojuegos para aprender, pero me quisiera concentrar en 3. Tenemos que nos ayudan a mejorar habilidades, tenemos también que nos permiten simular la realidad, pero de una forma segura y controlada, que eso también es una gran ayuda, y que son muy motivadores. Para mí estas son las 3 razones principales y creo que engloban muchos de los otros beneficios. Vamos a platicar un poquito más a detalle de cada uno de estos. Cuando nosotros jugamos, hay diversas áreas de nuestro cerebro que se activan. ¿Cuáles son esas áreas? Pues prácticamente todas. Y aquí vamos a ver un pequeño diagrama pues señaladas cuáles son estas distintas áreas del lóbulo temporal, occipital, parietal, frontal, corteza prefrontal y circuito de recompensas. Y como pueden ver, en cada una de ellas hay diferentes habilidades de tipo cognitivo, de cuestiones pues también relacionadas con la toma de decisiones, con las emociones, etcétera, que se activan al momento de que nosotros estamos jugando. Entonces, ya el hecho de que se activen y que se empiecen a trabajar a través de los diferentes retos y estímulos que vamos teniendo, eso pues es algo realmente que ayuda muchísimo al desarrollo del aprendizaje. Entonces,
Aquí tenemos a un poco también de evidencia científica de que esto sucede. Se han practicado múltiples estudios en los cuales se ha analizado qué impacto tiene jugar un videojuego casual, como los conocemos, que pues no hayan sido diseñados para ningún fin especial, simplemente para el entretenimiento. He encontrado que jugar juegos, por ejemplo, Mario 64, en este estudio que se realizó, en él adolescentes que jugaban en promedio 12 horas a la semana mostraron un incremento en su corteza prefrontal. Después tenemos este otro estudio con personas que estuvieron jugando el famoso Tetris y se identificó que estas personas tuvieron una mejoría en el desempeño de su capacidad de rotación mental y de visualización espacial. También en Atari 2600 se estudió a un grupo de personas que estuvieron jugando con este videojuego y encontraron que mejoraron su discriminación visual y tuvieron mayor estimulación. Y así podríamos seguir dando muchísimos ejemplos de cómo la evidencia científica ha demostrado que realmente existen mejoras a nivel del cerebro, ¿no? Tanto en la cuestión del uso óptimo de recursos, la disminución del metabolismo de la glucosa en el cerebro y cómo eso hace que nuestras redes neuronales se utilicen de una forma eficiente. Aumento en la sustancia gris, como ya lo mencionábamos, mejoras en el control ejecutivo y la planificación estratégica. Entonces son muchas mejoras a nivel de las habilidades con las que contamos los seres humanos, que son básicas para aprender. También otro de los beneficios que tenemos es la simulación de la realidad. Y aquí, pues nosotros cuando tenemos que aprender, realmente necesitamos tener un espacio seguro para poder ensayar y equivocarnos y poder volverlo a intentar. Muchas veces esto en la vida real puede tener ciertas consecuencias que sean negativas o que sean incluso hasta riesgosas para las personas, y los videojuegos nos permiten hacerlo de una forma completamente segura y además sin estrés, ¿no? No lo vemos como un, ay, me equivoqué, fallé y entonces tuve, por ejemplo, como cuando sacas una mala calificación, que te sientes mal contigo mismo, que te sientes decepcionado. En este caso es un ensayo en el que sabes que si no aprobaste la primera vez, te estás acercando más a aprobarlo la segunda vez, que estás más cerca de pasar ese siguiente nivel, gracias a que esa es la dinámica que tienen los juegos. No es algo que el fracaso sea algo malo, sino que es simplemente, ok, ya entendí qué es lo que tengo que hacer y cómo tengo que mejorarlo y voy a seguir intentando hasta que logre aprobar ese nivel o hasta que logre resolver ese reto que no he logrado resolver. Y como ya decía, no hay riesgos, entonces eso es una gran ventaja, que pues dentro del videojuego podemos tener mucho control de todos los aspectos y no pasa nada. Y finalmente, pues comentaba que los videojuegos pueden ser muy, muy motivadores. Y esto es porque tienen diferentes elementos en su diseño que hacen que los videojuegos sean atractivos para todos aquellos que los jueguen. Y además se pueden adaptar a diferentes gustos, necesidades, estilos, y esto también favorece muchísimo el aprendizaje. Tenemos pues una de sus características, que son experiencias multisensoriales. Cuando nosotros jugamos videojuegos, pues somos expuestos a muchos estímulos gráficos, a sonidos, a música, a veces experiencias también, pues digamos que a nivel táctil también tenemos cierta respuesta en el uso de los controles o las pantallas. Y entonces todo eso está estimulando nuestros sentidos y hace que estemos más alerta y hace que estemos más abiertos a aprender, a adquirir conocimientos, a seguir mejorando, a seguir intentando, ¿no? También tenemos un factor muy importante, que son las recompensas virtuales. En el aprendizaje, en la vida real, digamos, no siempre podemos estar recibiendo una recompensa cada vez que logramos algo o cada vez que nos acercamos a un logro. Como que recibimos esa recompensa ya que logramos algo, pero en el camino es difícil que estemos recibiendo algo. En cambio, en los videojuegos tenemos esa retroalimentación inmediata, tanto de si hacemos las cosas bien como si las hacemos mal, y tenemos una recompensa virtual cuando hacemos bien las cosas, aunque sea chiquita, aunque sea subir un poquito los puntos, aunque sea ganar un bonus que nos ayuda a mejorar nuestra capacidad de pasar el nivel. Pero todas estas recompensas van sumando y van ayudando a la motivación, porque decimos, ok, vamos por buen camino, y si sigo haciendo esto bien y mejor, cada vez voy a tener mejores resultados.
Y también pues podríamos hablar de muchos otros elementos que estoy resumiendo aquí en este punto. El factor de sorpresa, el encontrarte de repente cosas que no te esperabas, pues te mantiene en estado de alerta y con ganas de seguir descubriendo lo que va sucediendo. La progresión de dificultad también impacta en la motivación, porque no vemos un reto enorme e inalcanzable y difícil de lograr, sino que normalmente los videojuegos nos dividen en retos más pequeños y más específicos, y sabemos que tenemos que aprobar muchos retos antes de llegar a este gran reto al final del nivel, por decir algo, ¿no? Pero va dividida la tarea en otras tareas más pequeñas, más específicas, y eso hace que nos sintamos más motivados a seguir avanzando y a decir, ok, voy progresando, ¿no? Me voy acercando cada vez más a esa meta. Así podría hablar de muchos otros elementos y características tanto de los juegos como de los videojuegos que hacen que se vuelva más motivador el proceso. De hecho, tan es así que muchos de estos elementos se han llevado a otros contextos que no son juego o que no son entretenimiento, como pueden ser la educación precisamente, o incluso la mercadotecnia o la capacitación en el área de recursos humanos, la medición de progreso también en recursos humanos. Hay muchas aplicaciones de todos estos principios, a eso se le conoce como gamificación, y aunque no estamos hablando en ese caso de un videojuego directamente, pues también son características de los videojuegos que podemos aplicar en otros lugares y que funcionan y que ayudan a incrementar esta motivación, estas ganas de ensayar y de equivocarse y volverlo a intentar, como en este caso que mencionaba de la simulación, y pues que trae consigo todos estos mismos beneficios, pero los llevamos a otros aspectos. Además de la gamificación, también hablar de los videojuegos serios, ese es el término más formal, aunque muchas veces los conocemos como videojuegos educativos, ¿no? Imagínense que todos estos beneficios que ya he mencionado de los videojuegos introducen además algún tipo de temática educativa, como puede ser la enseñanza de matemáticas o el aprendizaje de algún idioma o alguna otra cuestión educativa, pero con todos estos principios que ya mencionamos del juego, pues obviamente la experiencia se vuelve mucho más atractiva, motivadora, personalizada y con esta cuestión de un ambiente seguro, ¿no? Y atractivo para los niños y para todo el que lo juegue. ¿Qué beneficios adicionales a los que ya mencioné nos dan los videojuegos serios? Pues sería que nos permiten personalizar las experiencias. No tiene que ser el videojuego exactamente el mismo para cada quien, sino que se puede adecuar el nivel de dificultad o qué tan rápido avanzamos, pues dependerá también de la capacidad y del nivel de habilidades de cada uno de los jugadores. Entonces, eso nos ayuda mucho en los procesos de aprendizaje. También nos ayuda a todas las personas que formamos parte del sector educativo o que estamos involucrados con los procesos de enseñanza y aprendizaje de los niños y bueno, también de adolescentes y adultos, es que podemos tener una mayor captura e interpretación de datos. La tecnología algo que hace muy bien es captar muchos datos que los seres humanos no podríamos llegar a captar de la misma forma o con la misma exactitud, y aquí nos puede generar mucha información acerca de cómo están aprendiendo los niños, qué necesitan, qué pueden mejorar, etcétera. Entonces, eso también es un activo muy valioso que nos dan los videojuegos a las personas que estamos en el sistema educativo. Y finalmente, que extienden el alcance de una intervención. Cuando estamos hablando, por ejemplo, de que algún niño esté acudiendo a terapias o que esté acudiendo a clases de regularización de algún tema que le sea complicado, pues esto definitivamente ayuda mucho a que no se detenga esa actividad, que no se detenga esa terapia, digamos, si es en el caso en el que se encuentra, y pueda seguir trabajando todo esto a su ritmo, pero con algo que le gusta y algo que disfruta hacer. Obviamente tiene sus retos. El principal, diría yo, es que es difícil lograr un balance entre la diversión y el propósito, pero cada vez hay más investigación y más experiencias que nos ayudan a pensar en cómo podemos diseñar más y mejores serious games, videojuegos serios o videojuegos educativos en este caso,
También, pues definitivamente algo que se cuestiona es que se deben explorar los efectos de la motivación. Al final, en el videojuego estás tan motivado que quizás logres mucho más y luego eso, justamente validarlo y trasladarlo fuera del ambiente de juego, pues también puede llegar a ser algo complejo. Entonces, definitivamente estos son los retos a los que nos enfrentamos al momento de diseñar un videojuego de este tipo, pero vale muchísimo la pena intentarlo y seguir generando este tipo de recursos y seguir aprovechando lo que existe, porque, pues, como hemos visto, tiene muchísimos beneficios e impactos en el aprendizaje. Bueno, para concluir, me gustaría contarles qué es lo que hacemos en TOWI. Aquí nos dimos cuenta que hay un problema pues, importante en el mundo educativo. Estos son datos de Estados Unidos, porque de Latinoamérica justamente nos faltan ciertos datos para tener como esta precisión, pero nos apunta a que el problema podría ser similar o incluso un poco mayor, ¿no? 1 de cada 5 niños tiene problemas de aprendizaje y de atención. Se cree que ellos tienen 3 veces mayor probabilidad de dejar la escuela y pues nuestra capacidad en las escuelas muchas veces es limitada para poder diagnosticar y tratar problemas de aprendizaje. Entonces, porque pues simplemente esto requiere mucho tiempo, recursos, especialización y demás. Una base común a los problemas de aprendizaje es la falta de desarrollo de habilidades cognitivas, tales como atención, memoria, planeación, agilidad mental, percepción y control de impulsos. Y por esta razón fue que decidimos desarrollar una plataforma basada en el juego, basada en la neurociencia, que aprovecha la tecnología para ayudar a los niños a desarrollar sus habilidades a través de actividades diseñadas como videojuegos. Esta plataforma tiene un componente de evaluación que se presenta a los niños también como si fuera, tiene un componente de entrenamiento que está disponible, al igual que la evaluación, en dispositivos móviles, de escritorio, etcétera, y un portal web para dar seguimiento que va dirigido a los padres de familia, a los profesores, y si hay algún especialista que esté dando un acompañamiento a los niños, pues también aquí es donde pueden. Estas son algunas imágenes de nuestra evaluación cognitiva. Llevamos un examen neuropsicológico a un contexto de videojuego y vamos midiendo cuáles son estas habilidades que tienen los niños. Tenemos también el entrenamiento, que son los juegos que ya permiten a los niños desarrollar las habilidades cognitivas con este fundamento de neurociencia, pero pues lo hacen de una forma divertida, con personajes, con una historia, con toda esta experiencia multisensorial que ya comentábamos, y el seguimiento de progreso que entrega reportes detallados a padres, profesores y especialistas. Es un entrenamiento que está diseñado y validado por expertas en neurociencia. Siempre nuestra base ha sido pues tener un fundamento sólido en el que no nada más hacemos algo, sino que realmente nos aseguremos de comprobarlo. Y pues esto es todo, y espero que les haya gustado, que les haya servido y que a partir de esto le den una mayor oportunidad cada vez a los videojuegos, tanto serios, tanto casuales, tanto videojuegos en general, de ayudarnos a mejorar nuestros procesos de aprendizaje, como también a todas estas herramientas hechas especialmente para la educación que nos permiten lograr más y impulsar más la educación. Y ya solo para cerrar, muchas gracias a la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco y a Recrea Land por esta oportunidad. Eso es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por la charla, la plática, la información bastante detallada, bastante interesante de la que nos estás proporcionando, de la que nos estás hablando. Indiscutiblemente, hoy por hoy creo que el aprendizaje va muy de la mano con actividades recreativas, ¿no? Entendemos que desde que se empezaron a manejar conceptos como actividades lúdicas, creo que ya empezamos a voltear a ver un poquito más el aprendizaje basado en juegos. Y tan es así que hoy encontramos ya un concepto bastante interesante, ¿no? Que lo estabas mencionando, la gamificación. Y yo creo que no solamente ha permeado solamente en áreas educativas o de aprendizaje, creo que se empieza a implementar en muchísimos contextos, muchísimos contextos. Y definitivamente los videojuegos pues son una punta de lanza para todo esto. Y hablando específicamente del aprendizaje, pues el desarrollo de habilidades y competencias dentro
de los estudiantes. Pues no me resta más que agradecer a nombre de la Secretaría de Educación del Estado de Jalisco, agradecer tu participación y tu información y pues dar por concluida nuestra plática y agradecer a todos los asistentes a este evento. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.